¿Qué vale tu casa? Sí, ¿qué vale tu casa? ¿Cuál es el valor que tiene tu inmueble? En este vídeo te voy a hablar de eso, de cómo puedes saber más o menos el valor de tu casa. ¿Para qué? Pues por ejemplo, a lo mejor te encuentras en la situación de que necesitas venderla, necesitas adquirir un inmueble y necesitas saber el valor que tiene ese inmueble. Por ejemplo, estáis en un reparto de herencia y entre los hermanos, entre los herederos, tenéis problemas para saber repartir y adjudicar los bienes y qué valor necesitáis saber, o en un proceso de divorcio te estás separando de tu expareja y necesitas saber qué valor tiene ese inmueble para tomar decisiones sobre él. Quiero hacerte este vídeo porque al final es una pregunta muy recurrente que tengo entre mis conocidos, mis amigos, incluso mis clientes, para saber qué atributos son los que tenemos en cuenta los tasadores, o yo en este caso en concreto, para saber, repito, qué valor tiene ese inmueble y cómo llego a saber ese valor. Entonces, en este vídeo te voy a explicar los atributos, las características que tengo en cuenta para que tú las puedas tener en cuenta y, quién sabe, puedas también ser un tasador inmobiliario. Quédate que arranco con el vídeo. Bueno, voy a ir de mayor a menor en cuanto a importancia, en cuanto al peso que tienen las características para saber el valor de un inmueble. Por ejemplo, te lo digo así de claro, yo me encuentro muchas veces amigos, vecinos, conocidos, familiares, incluso clientes, que me dicen, bueno, Juan, ¿cómo haces para llegar a saber el valor de un inmueble y qué atributos, qué características o qué condicionantes son los que hacen que tú sepas que el valor del inmueble tiene más valor o tiene menor valor? Te voy a ir de principio a fin, de primero hasta el último, de mayor importancia a menor, que es el criterio que yo sigo como tasador, de mayor importancia a menor. Eso no quiere decir que otro tasador pues considere que el atributo que yo he puesto en tercer lugar, él lo vaya a poner en el primero. Pero para que sepas un poco menos, más o menos, cómo valoro los inmuebles y qué criterios sigo, empiezo de principio a fin, los que considero que tienen más importancia, y voy relacionándote el resto. El primer atributo para mí, el que mayor importancia tiene a la hora de valorar un inmueble, ¿sabes cuál es? Para mí, repito, desde mi percepción y desde mi experiencia, el estado en que se encuentra ese inmueble. Es decir, un inmueble que esté a rehabilitar o que esté rehabilitado, que esté reformado, evidentemente cambia su valor. El mismo inmueble que esté a reformar o no, hace falta ser muy inteligentes para conocer y para saber que ese inmueble tiene un valor distinto. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres, por ejemplo, o quieres vender un inmueble, tu casa, que está a reformar, el que venga a comprarla, el que venga a adquirirla, o la repartes con tus hermanos y el que se quede ese inmueble, si es un inmueble que está a reformar, evidentemente tiene que hacer un desembolso económico para rehabilitar y para adecuar ese inmueble y los condicionantes y las características físicas de ese inmueble, adecuarlo a la situación actual, de construcción actual. Por ejemplo, tenemos que cambiar o tenemos un inmueble donde tenemos 5 puertas de paso interiores para acceder a las habitaciones de cada estancia, de cada habitación, de las que forma parte del inmueble. Cambiar esas puertas de paso para actualizarlas y ponerlas en relación a las calidades y servicios que se presentan hoy en día, tiene un coste, ¿vale? Ese coste lo tienes que depreciar del valor del inmueble. Si ese inmueble estuviese reformado en relación a este que no lo está, evidentemente, repito, el que compra ese inmueble tiene que gastarse una pasta, tiene que gastarse un dinero para rehabilitar ese tipo de condicionantes. ¿Qué servicios son los que considero vitales, ¿vale? O más importantes para poder acceder y poder adecuar un inmueble que está a reformar, considerarlo que esté reformado? Por ejemplo, los servicios interiores, tanto de fontanería como de electricidad. Para mí es primordial que cuando vaya a ducharme salga agua y que no tengamos una tubería de hierro galvanizado que está toda picada a través de la que te salga un hilito de agua. Para mí eso es primordial. No sé para ti, pero para mí lo es. Segundo, el pavimento. El suelo. Si tienes un suelo de grés antiguo o un suelo que está roto, que está levantado, evidentemente, el poder pisar en tu casa y que no te vayas a caer porque tengas un boquete en el suelo, ¿vale? Tercero, para mí es muy importante el tema del falso techo. ¿Por qué? Porque te aísla tanto térmica como acústicamente y te da la posibilidad de instalar foquitos, que personalmente a mí me gustan mucho. Cuarto, rehabilitación de baños, cocinas, o sea, estancias, la rehabilitación completa de estancias. Por ejemplo, ¿cuál es la estancia? Piensa ahora tú, ¿cuál es la estancia que utilizas más en tu casa?
seguramente será el baño y la cocina. En una estancia donde vamos a estar tanto tiempo y pasar tanto tiempo de nuestra habitabilidad, considero que vale la pena dejarte un dinero, hacer una pequeña inversión y rehabilitar esa estancia. En relación a ese estado, en relación al estado del inmueble, me gustaría hacerte una pequeña percepción, un pequeño comentario. Y es que me encuentro muchas veces que la gente confunde el estado con la habitabilidad de ese inmueble. Hay que tener presente ese aspecto. El estado de un inmueble evidentemente afecta su habitabilidad, pero eso no quiere decir que el inmueble sea inhabitable. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Como sabes, valoro muchos procesos de herencias y muchos procesos de divorcio. Y me encuentro que una parte quiere que el valor del inmueble salga alta y otra parte quiere que el valor del inmueble salga baja. ¿Por qué? Porque a lo mejor él le quiere comprar su parte a ella, o ella le quiere comprar su parte a él, o un hermano le quiere adquirir la parte del inmueble al otro hermano. Entonces busca un beneficio personal. ¿Qué pasa y cuál es el condicionante o la característica que más me encuentro cuando la persona a la que voy a valorar el inmueble quiere que salga por debajo del valor de mercado? Te la explico. Me dice, mira Juan, es que el inmueble está a rehabilitar, es que es inhabitable. No, perdona. No confundas el rehabilitar con inhabitable. Que el inmueble tenga unas puertas de hace 50 años no quiere decir que sea inhabitable, ¿eh? O que el inmueble tenga unas tuberías de hierro galvanizado o de plomo, por ejemplo, en el desagüe, y que cada cierto tiempo tengáis que llamar al seguro para un siniestro de hogar, no quiere decir que ese inmueble sea inhabitable. Tú lo puedes habitar. Evidentemente, que a ti te gustaría que saliese más agua en las tuberías. Evidentemente, y a mí también. Si habito ese inmueble, quiero el total de los servicios al 100%. Pero sabemos que si vamos a adquirir un inmueble o le voy a adquirir la parte del inmueble a mi ex o a un heredero, yo ya sé lo que compro. Yo ya sé que ese inmueble tiene una serie de características y tiene una antigüedad, y ya solo por la antigüedad pues hay que tener en cuenta esa depreciación de ese inmueble, esos servicios. Cuando las tuberías se instalaron hace 50 años era lo que se ponía, pero a día de hoy se han quedado obsoletas y esa obsolescencia se tiene que cambiar, se tiene que ir rehabilitando. Pero eso no quiere decir que el inmueble sea inhabitable. Tú puedes habitar, ¿vale? Lo digo porque hay que tener en cuenta esos aspectos, que muchas veces la gente se confunde la inhabitabilidad del inmueble con el hecho de rehabilitarlo. Una cosa es rehabilitarlo, que puede hacer falta la rehabilitación, y otra cosa muy diferente, que esa rehabilitación te condicione su habitabilidad. No, por ahí no pasamos. El tercero de las características que considero hay que tener muy en cuenta a la hora de valorar tu casa, valorar tu inmueble. El segundo atributo o el segundo aspecto que mayor importancia tiene para mí y que es de los que más peso le doy a la hora de elaborar un informe de tasación, de valoración, es evidentemente la ubicación de ese inmueble. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo y siempre pongo el mismo ejemplo a los clientes cuando hablo con ellos. Un mismo inmueble situado aquí o situado aquí, dentro de tu ciudad, donde estés, X, a lo largo de todo el territorio español, puede valer más o puede valer menos. En la ciudad donde estés, seguramente está dividida por barrios. El situar un inmueble en un barrio u otro, ya solo por ese hecho, el valor del inmueble varía. ¿A que sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que vas a entender muy rápidamente. Un mismo inmueble, una vivienda a piso de 50 metros, de 2 habitaciones, un baño, sencillita, ¿vale? Cocina y comedor y, ya repito, 2 habitaciones y un balcón. La sitúas en el barrio de Vallecas, en Madrid, o la sitúas en el barrio de Salamanca, evidentemente el valor va a ser distinto, solo por ubicación, ¿eh? Estamos hablando del mismo inmueble con las mismas características. Entonces, es importante tener en cuenta que la ubicación del inmueble es uno de los condicionantes o uno de los atributos que mayor peso considero que tiene a la hora de hacer una tasación, una valoración, y que es necesario valorar y comparar inmuebles de la misma zona, incluso de la misma calle. El tercero de los atributos y características que considero que hay que tener en cuenta a la hora de valorar un inmueble es, evidentemente, su superficie. No es lo mismo valorar un inmueble que tenga 50 metros que otro que tenga 120. ¿Por qué? Porque el que tenga 120 te da más posibilidades de todo, de habitabilidad, de tabiquería, es decir, retabicar ese inmueble. Por ejemplo, tiras todas las paredes abajo y vuelves a retabicar un inmueble de 120 metros, te da mucho más servicio que uno que tenga 50. Por ejemplo, el de 50 está muy limitado en ese sentido. Entonces,
el poder disponer de una vivienda de 120 metros siempre te da más características, te da más funcionalidad y más habitabilidad que otra que tenga de 50 metros. Evidentemente, también no hace falta decir que el tasador, nosotros como tasadores, obtenemos un valor medio por metro cuadrado. Es decir, si el valor medio de metro cuadrado de la ciudad donde estés y el barrio donde estés se sitúa en 3.000 euros el metro, es coger esos 3.000 metros y multiplicarlo por la superficie total del inmueble. Ya solo por eso el inmueble va a valer más el que tiene 120 metros que otro que tiene 50. Pero bueno, es un atributo que me gusta reflejarlo siempre en un informe de tasación porque, repito, te da unas características, una funcionalidad y una habitabilidad a tener en cuenta. Muy a tener en cuenta, por ejemplo, cuando disponemos de, como yo, en el caso de familias con hijos pequeños, el hecho de tener un inmueble en el que puedas, por ejemplo, tabicar y hacer 3 habitaciones o 4, te da muchas más posibilidades que otro que puedas hacer tabicar y solo hacer dos habitaciones. Otro aspecto que me gusta siempre, en la medida de lo posible, y ahora te explicaré el por qué, porque no siempre es posible, reflejar en el informe de tasación, y es la antigüedad del inmueble, del mío, del que voy a valorar, en relación a la antigüedad del resto de inmuebles que utilizo como testigos o como muestras. ¿Por qué? Porque no siempre es posible conocer la información de la antigüedad de los testigos de las muestras en relación al mío. Yo, por ejemplo, sé que mi casa, la vivienda piso, ejemplo que estamos poniendo, pues es del año 60 y tiene 70 años, por ejemplo. Y yo la quiero comparar y utilizo muestras y testigos de la misma zona, y si puedo disponer de la antigüedad de esos testigos, pues mucho mejor porque los puedo comparar. Pero muchas veces no dispongo de esa antigüedad. Entonces, si no disponemos de la antigüedad de todos o de la mayoría de testigos, es complicado valorar un inmueble y realizar la comparación entre ellos. Pero ¿por qué es necesaria conocer la antigüedad y por qué es necesario reflejarlo en el informe y compararlo? Pues porque evidentemente tú puedes tener un inmueble de 70 años, por ejemplo, que hace 10, 15 años lo has rehabilitado, entonces la vida útil de ese inmueble, ponemos el contador a cero, ¿vale? Cuando has rehabilitado, cuando has reformado un inmueble en su totalidad de servicios de fontanería, electricidad, pavimentos, paredes, cocinas y baños, se considera que la vida útil de ese inmueble vuelve a ser cero, el contador empieza a contar desde cero, entonces como si fuese nuevo. Sí, el interior de ese inmueble, pero el exterior, las zonas comunes, siguen teniendo los 70 años que tenía el inmueble antes de rehabilitarlo. ¿Por qué? Porque eso no se ha rehabilitado, a no ser que hayáis hecho una derrama comunitaria y hayáis hecho una rehabilitación de los servicios exteriores, los servicios comunes de ese inmueble. Entonces, tienes que tener muy presente que una cosa es la antigüedad interior de la vivienda y otra es la antigüedad exterior. ¿Que la antigüedad exterior puede influir en la interior? No, pero a la hora de valorar un inmueble, el tasador tiene que tenerlo presente, que es verdad que el inmueble ha sido rehabilitado hace 2 años y empieza desde cero, ponemos el contador a cero, pero tenemos que tener el condicionante y reflejar en el informe de tasación que las zonas comunes no han sido rehabilitadas, y eso, quieras que no, baja el valor de ese inmueble. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta si valoras un inmueble, repito, una vivienda a piso en un bloque colectivo, es las zonas comunes, si dispone de ellas y qué servicios te dan esas zonas comunes. En un bloque existe la mayoría de viviendas que son bloques colectivos de viviendas, pero que no tienen una zona común, como por ejemplo puede ser una piscina, una pista de pádel, zonas deportivas, parques. Si las tienen, hay que valorarlo y hay que tenerlo presente. Y la comparación de inmuebles tiene que realizarse en relación a inmuebles que tengan esas mismas zonas comunes. ¿Por qué? Porque el servicio que te puede dar un inmueble que las tenga es muy diferente a otro inmueble que no los vaya a tener y que no las tenga. Si tú llegas a casa en verano y tienes la posibilidad de bajar a la piscina comunitaria y darte un chapuzón, ¿qué valor tiene eso? ¿A que tiene mucho más valor ese inmueble que otro que no tenga esa posibilidad? Bueno, pues esos aspectos, esas características, también hay que tenerlas en cuenta. Es verdad que las zonas comunes no forman parte propia del inmueble, pero sí como comunero tú estás pagando una cantidad de dinero en cuanto al concepto de gastos comunitarios y de comunidad, ¿vale? Y eso tienes que tenerlo muy presente, o se tiene que tener muy presente en cuanto elaboramos un informe de tasación. Las zonas comunes y los servicios que te puedan dar esas zonas comunes, evidentemente es un aspecto valorativo diferencial en relación a otros inmuebles que no las tengan.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido resolver una serie de dudas, todas relacionadas con la valoración del inmueble, qué atributos tengo en cuenta. Y bueno, te he explicado brevemente, creo que han sido 4 o 5 atributos que son los que mayor importancia, la mayor peso tienen a la hora de valorar un inmueble. Evidentemente hay miles, te puedo decir un montón, desde terrazas comunitarias de uso privativo hasta, no sé qué decir, el derecho de uso de una zona común. Entonces, hay muchos aspectos a tener en cuenta. Cada tasación, cada valoración tiene sus aspectos, sus condicionantes y sus características, pero a grandes rasgos, sí o sí, esos 5 atributos que te he dicho son los que, por norma general, hay que tener siempre a la hora de valorar un inmueble. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda respecto a este vídeo, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo, y si consideras que te he dado información de valor, pues te agradecería que te suscribas al canal y ayudes a gente como tú en tu misma situación y con tus mismas inquietudes a darme visibilidad a mí y que me conozcan y puedan conocer mi contenido. Un saludo y hasta pronto.